Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al canal El Azote. En estos tiempos tan convulsos, creo que hay que hacer autocrítica para todos. Para mí, para las empresas, para el gobierno, para la oposición, para los autónomos y obreros en general. Creo que todos estamos fracasando en nuestra forma de pensar y de afrontar los problemas tan grandes que todos tenemos en estos momentos. Para empezar hay que empezar por el gobierno, ¿vale? Hay que empezar por el gobierno sin olvidarnos de la oposición que vota no a todas las propuestas del gobierno y teniendo en cuenta que el gobierno no tiene una mayoría absoluta para tomar decisiones sin la necesidad del apoyo de la oposición, la cosa aún se complica pues mucho más. Voy a empezar por los autónomos, ¿vale? Los autónomos lo están pasando muy mal, todos ellos. A pesar de que se concedieron ayudas a los autónomos, no las han podido recibir todos y cada uno de ellos. Y hay que entender el porqué. Y es que resulta que muchos autónomos hacen la trampita, que es que declaran solo una parte de los beneficios y la otra lo cobran en negro o se lo quedan en negro y no lo declaran. Y claro, el gobierno, al conceder las ayudas hacia los autónomos, ha ido a por esto, precisamente, hacia aquellos autónomos que no han declarado todo el dinero y por lo tanto hoy no pueden declarar tener pérdidas, porque como no declararon todo el dinero, las grandes cantidades, grandes entre comillas, porque yo sé que muchos, digamos que trabajan un montón y al final de mes tienen un sueldo justito como el de un obrero normal. Es decir, que no es que quiera culpar a todos los autónomos ni meter mierda contra ellos, pero sí que es la hora de hacer autocrítica. Y la autocrítica en cuanto a los autónomos, y desde mi punto de vista, es esta. Muchos de los autónomos que hay en España, por no decir una gran mayoría de ellos, no son autónomos de verdad, sino que son empleados de una empresa la cual les obliga a pagarse su propia seguridad social y sus impuestos como si fuesen autónomos de verdad. El hecho de que un obrero acepte estas condiciones es fraudulenta y por lo tanto él también es culpable de la misma culpabilidad que la propia empresa que le pide que haga eso, porque una empresa no te puede obligar, lo haces al fin y al cabo porque tú crees que así vas a obtener mayores beneficios o cualquier otra cosa. Entonces tú también eres culpable de aceptar esas condiciones, del mismo modo que un obrero es culpable de aceptar ciertas condiciones. Claro que entiendo, por supuesto, que hay momentos en la vida en los que tienes que comer mierda y no te queda otra, y por lo tanto tienes que aceptar aquello que te ofrezcan, ¿verdad? Además, en cuanto a los autónomos hay un problema muy gordo, que es el precio que se paga por ser autónomo. Siempre pongo como ejemplo a Alemania, porque en Alemania se pagan 50 euros para siempre, sean cuales sean los beneficios de un autónomo. Y eso creo que está muy bien. No creo que a Alemania le vaya muy mal. Es decir, he querido poner un ejemplo de un país que funciona sin cobrar esos impuestos tan elevados a las personas que deciden emprender, ¿no? Que deciden que pues que ya está bien de ser trabajador para una empresa, que quieres montar tu pequeña propia empresa. Pero claro, el tema es ese, ¿no? Que tú, por ejemplo, si abres una empresa, o si, mejor dicho, si eres autónomo, el primer año pagas unos 50 euros, pero a partir del segundo año ya pagas la proporción equivalente a, no sé si es lo que ganas o, bueno, en fin, lo que declaras, me imagino. Así que pasamos a pagar 250, 300, 400 euros, tal vez más, no lo sé, nunca he sido autónomo, pero por ahí van los tiros, ¿no? Entonces creo que es una auténtica barbaridad cobrarle a un autónomo que lleva un año trabajando, en un año no se soluciona prácticamente todos los problemas de tu pequeña empresita que estás montando, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas que pagar 300 euros de autónomo por ti, el hecho de que el IVA de los materiales también pues está al 21%, de que todo es caro en sí, de que si necesitas otra mano de obra, un ayudante, un oficial, lo que sea, y tú le quieres pagar 1.000 euros, resulta que de impuestos tienes que pagar otros 2.000 euros a Hacienda, ¿no? Entonces, por muchos beneficios que tenga un pequeño empresario, al final no le salen las cuentas, porque entre pagar material, trabajadores, gasolina, desplazamientos,
comidas, lo que sea, pues a final de mes, cuando haces las cuentas, te quedan 1.000, 2.000 euritos pelados. A pesar de que te has pasado tú mogollón de horas al día trabajando y haciendo cuentas y no me salen y no sé qué, porque esa es otra, los quebraderos de cabeza que tiene un autónomo. Yo no quiero ser autónomo precisamente por esos quebraderos de cabeza, porque el obrero es muy bonito trabajar tus 8 horitas o tus 10 horitas si te las pagan, y para casa y te olvidas de la empresa y de los problemas. Entonces yo aquí quiero romper una lanza por la pequeña empresa y por el pequeño autónomo. Evidentemente hay que hacerlo porque también son obreros. Aunque ellos se crean empresarios, son obreros, como nosotros, como el resto de los españoles que no tenemos una empresa ni somos autónomos, sino que somos asalariados o que tenemos una nómina. Entonces este es el problema. Luego, pues lo que os comentaba, ¿no? Que muchos de esos trabajos, viendo la cantidad de impuestos que tienen que pagar, pues deciden hacerlos en negro. Entonces, no es tanto la culpa del propio autónomo que decide hacer parte de su trabajo en negro, sino de las leyes que hay que hacen que ese pequeño empresario que quiere crecer tenga que pagar tales impuestos que le sea imposible crecer. No se facilita por parte de ningún gobierno que ha habido, ni de derecha ni de izquierdas, la posibilidad de que un autónomo crezca. Tú puedes ser un autónomo, pero para crecer lo vas a tener muy difícil. Es parecido a lo de ser youtuber. Tú puedes meterte a youtuber, pero a menos que des un pelotazo grande por un vídeo genial que hagas y de repente tal, o tengas un padrino que te haga publicidad o tal, ¿no? Como a la niña esa, la Luisivaya o como se llame, la rusa esa, que tuvo la suerte pues de que la extrema derecha le hizo mucha publicidad y tal, ¿no? Pues esto es muy parecido. Si tú no tienes los medios para darte publicidad, para contratar un marketing o para hacer que la gente te conozca, lo tienes muy jodido. Crecer lo tienes muy jodido. Sin embargo, los impuestos que vas a pagar son una auténtica barbaridad. Si a mí me paga un empresario 1.200 euros, va a tener que pagar a la Seguridad Social, impuestos por mí, pues cerca de 2.000 euros más. Es decir, que yo le voy a costar cerca de 3.000 euros a un empresario. Claro. Luego, cuando sabes esto y ves que no te quiere pagar las horas extras, a mí me sabe hasta mal ir a pedirle que me pague las horas extras, pero es que son mías, las he trabajado y tengo el mismo derecho que él a cobrarlas. Por lo tanto, siempre va a haber una pelea ahí. Entonces, el problema viene de quienes regulan las leyes o las normativas laborales y todo el rollo. Y ahí entra, por supuesto, el gobierno de turno. Pero también la oposición, a menos que el gobierno tenga una mayoría absoluta solvente con la que poder crear leyes, decretos, etcétera, para poder cambiar las cosas. No es el caso de este gobierno y, por lo tanto, necesita de la oposición para poder aprobar la mayoría de leyes. Ahora, por ejemplo, en esta pandemia, cuando el gobierno decidió conceder ayudas a autónomos, a obreros, a pymes y pequeñas empresas, hay que decirlo alto y claro, porque es la verdad. La oposición votó en contra. Partido Popular y Vox votaron en contra de que se concediesen ayudas a obreros, autónomos y pymes. Está en Google, abrirlo y poner PP y Vox vota en contra de todas las ayudas y os saldrá que PP y Vox en su momento votaron en contra de que se le pudiese dar dinero a los obreros y a los autónomos, igual que a las pymes y a las pequeñas empresas. Lo digo porque luego decís que son patriotas, pero para mí el haber votado en contra de esto les hace pues antipatriotas realmente, porque no pretenden ayudar a los de abajo. Vox y PP siempre han estado con los de arriba. Os guste o no entenderlo, o verlo, o no querer verlo, porque seguro que no lo queréis ver los que les votáis, y yo lo entiendo. La ceguera es igual para todos, seamos de la ideología que seamos. Hay cosas en las que giramos la cara y no lo queremos ver. Y por eso hago este vídeo, para que veáis que yo no soy así. Voy a hacer autocrítica hacia el gobierno, por supuesto que la voy a hacer, ahora mismo. Porque no puede ser que viendo cómo está la situación no se ayude de más. Por ejemplo, una forma de ayudar a los obreros sería hacer un cambio en la reforma laboral, al mismo tiempo que se ayudaría a las pequeñas empresas, a las pymes y a los autónomos. Porque resulta que en este país la reforma laboral del Partido Popular no premia la creación de empleo, sino que lo que premia es la creación de puestos de trabajo. Cuidado, hay una diferencia muy sustancial entre crear empleo y crear puestos de trabajo. Un empleo es aquel en el que si tú funcionas como obrero, te vas a quedar en esa empresa fijo hasta que esa empresa decida cerrar algún día o hasta que tú te jubiles o la palmes. Eso es crear empleo. Crear puestos de trabajo es lo que ha hecho esta reforma laboral, que es premiar a los empresarios que te sacan del paro
pero solamente durante un periodo corto de tiempo. Creo que es un periodo máximo de 3 meses. Por lo que los empresarios te hacen un contrato de 3 meses, te envían al paro un mes, te vuelven a sacar del paro y te contratan otros 3 meses, te vuelven a enviar al paro y así hasta que la ley ya no les permite hacerlo más, que creo que es a partir del año o algo así, que te tienen que hacer un contrato indefinido o fijo. Y de esa manera pues las empresas no quieren, porque entonces se les acaba el chollo de recibir las subvenciones de las personas que sacan del paro. ¿Por qué se hace esto así? Esto se hace así porque cuando finaliza el año todos los gobiernos hacen un recuento de los puestos de trabajo que sean de los que se ha podido beneficiar la sociedad gracias supuestamente a las leyes y a las reformas que hace dicho gobierno. Claro, ningún gobierno quiere terminar su legislatura diciendo que ha perdido puestos de trabajo. Por lo tanto, hacen esto porque al final del año el recuento que hacen no es de las afiliaciones a la seguridad social, que sería el dato más correcto para entender cuántas personas han estado trabajando a lo largo de un año. Lo que hace el gobierno, por ejemplo, si yo he tenido 4 contratos o 5 contratos diferentes en un año, es contarme como 5 personas diferentes. Es decir, cogen y dicen que han creado 5 puestos de trabajo diferentes. Perdón, cuando no es así, han creado solo un puesto de trabajo, no un empleo, sino un puesto de trabajo que se ha ido cortando en periodos de 3 meses y durante un mes te han mandado al paro para luego volver a cogerte. Claro, si esto me lo han hecho 5 veces en un año, el gobierno de turno lo que dice es: hemos creado 5 puestos de trabajo. Claro, te pones a multiplicar y al final hasta puede que haya más puestos de trabajo que ciudadanos dentro del propio país. Para encontrar el dato correcto, entonces nos tenemos que ir a las afiliaciones a la seguridad social, donde sale de forma individual, ya que tu nombre no se puede multiplicar por 5, pero sí los contratos. Entonces, por eso se cogen los datos de contratación y no de la seguridad social. Muchas veces lo dan en las noticias que el dato no es correcto porque tenemos que irnos a la afiliación de la seguridad social para comprender cuál es el dato real. Esto se podría cambiar y aquí es donde viene mi autocrítica real al gobierno. Pactaron ya hace varios años, creo que aproximadamente 2, que derogarían la reforma laboral del Partido Popular y harían otra nueva. Luego Pedro Sánchez, o el PSOE en general, dijeron que solamente derogarían aquellas partes más lesivas y tal. Entonces ellos entienden que hay partes lesivas hacia el obrero, que también además perjudican a la pequeña, mediana empresa y al autónomo, pero no lo van a hacer. Por lo que veo, no hay vistas cercanas de que se vaya a hacer. Y esto es una crítica que hay que hacerle al gobierno. Tú no puedes coger y decirnos que nos vas a cambiar la reforma laboral para que en lugar de crear puestos de trabajo se creen empleo de calidad, es decir, un empleo que me permita llegar al final de mes, alimentar a la familia, pagar las deudas que pueda tener, pues luz, agua, comunidad, ¿no? Lo típico. Tampoco estamos hablando de que me compra un Ferrari y quiero pagar la letra del Ferrari, ¿no? Ni tampoco me compra un chalet, sino que tengo mi hipoteca, tengo mi luz, tengo mi agua, tengo mis cosas y esto hay que entender pues que se tiene que pagar. Y es lo básico, o sea, es que no hay más. La comida, por supuesto, llenar la nevera, tenerla llena cada semana sería lo ideal. Pero entre que los salarios son de miseria, entre que las contrataciones están hechas precisamente para especular con el empleo y para que el gobierno de turno se pueda colgar la medalla, pues la situación está como está. Pero claro, el problema añadido es la oposición que tenemos, que haga lo que haga el gobierno, proponga lo que proponga, por muy bueno que sea para el país o para los ciudadanos, obreros, autónomos, etcétera, van a votar en contra, porque su objetivo no es mejorar el país. Ya lo dijo alguien del Partido Popular, ¿no? Dejar que España caiga, que ya la levantaremos nosotros, porque ese es el objetivo de la derecha española en estos momentos, permitir que España caiga para luego entrar ellos cuando ya esté en plena recuperación y colgarse la medallita como hicieron en la última crisis económica. Y bien, supongo que me preguntaréis, ¿y qué soluciones aportas tú? ¿Cómo podemos solucionar el problema? Bueno, pues veréis, en lugar de abaratar el despido, que es lo que hizo el Partido Popular, ¿verdad? En lugar de premiar a las empresas que saquen a gente del paro, creo que se debería abaratar la contratación, es decir, bajar el IRPF, que es lo más importante porque es allí donde las empresas pierden las ganas de contratar a personas por los elevados costes de contratación que son exagerados. Para contratar a una persona no tiene que pagar 3.000 euros, o sea,
2/3 partes de ese dinero se van a ir al Estado y solo 1/3 parte se va a ir al trabajador. Y de ahí hay que sacar unos beneficios que superen todo ese dinero. Esto por trabajador. Entonces, claro, un obrero español no puede ser tan eficiente para una empresa como un trabajador extranjero en otro país donde la eficiencia es diferente precisamente porque no paga esa cantidad de impuestos. Por otro lado, si en vez de premiar a quienes sacan gente del paro, se premiase con subvenciones a quienes hacen fijos a los trabajadores, creo que otro gallo podría cantar. Y en lugar de tener trabajos de miseria, mal pagados y con contratos muy cortitos en el tiempo, podríamos tener muchos trabajadores fijos o con contratos indefinidos, de manera que esto ayudaría muchísimo a la economía del país. Cuidado, yo no soy economista. Estoy hablando según mi experiencia propia como obrero. Tener en cuenta que yo llevo un año ahora casi parado. En febrero, a mediados de febrero, hará un año que estoy parado, no tengo trabajo, no cobro de ningún sitio. Por eso puse lo de Patriot ahí. Por cierto, referente a lo de Patriot, hace unos días que vengo pensando en ello porque volví a releerlo cuando os dije que se pagaba... es decir, que la mitad del dinero que ibais a ingresar, el 50% era para Patriot. Lo siento, me equivoqué. Quiero reconocerlo, sabéis que yo no soy un tío mentiroso, que si me equivoco lo reconozco, no me da vergüenza. No era un 50%, era un 5%. Lo que pasa es que yo leyendo rápido leí que era un 50%, así que os pido disculpas. Si alguien quiere ayudar en Patriot, voy a poner el enlace en la descripción, que sepáis que podéis poner 1 euro, simplemente no hace falta 2, y es 1 euro al mes. De eso, solo un 5%, es decir, 5 céntimos se van a ir para Patriot. El resto, 95 céntimos, serán para mí, ¿vale? Ya está, zanjado. No quiero hablar más de esto porque no quiero que penséis que hago esto por hablar de Patriot, es que me ha venido ahora a la cabeza. Nada, simplemente eso, pediros disculpas porque dije que eran 50 y en realidad es un 5, nada más. Así que ese es el problema, ¿no? En cuanto a los autónomos, lo mismo. ¿Por qué tienen que pagar 300 euros? Porque no pagan según beneficios un porcentaje fijado. Por ejemplo, que se pague un 5%, no sé cuánto pagan, pero que se pague un 5%, por ejemplo, de los beneficios. Si un autónomo ese año declara que ha ganado X, no se le puede cobrar X más 5, por ejemplo, ¿no? Sino que hay que cobrarle según ingrese. Claro que el autónomo aquí puede hacer trampas, por supuesto. No sé cómo se puede solucionar, si con facturas más estrictas, si con no sé qué, no sé muy bien cómo se puede solucionar. Esto habrá economistas que deben saber cómo se puede solucionar. Para que el autónomo no haga trampas, primero no hay que hacerle trampas a él, joder. Es que no se puede estar pidiéndole 300 pavos a un tío que a lo mejor ingresa 1.500 euros al mes, después de trabajar 12 horas al día, 12 en lo físico, porque luego llega a casa y tiene que hacer cuentas. Oye, he comprado este material por este precio, con el IVA tal, con aquello tal, luego se lo monto a aquel, el tiempo tal, me sumo las horas, te las cobro a tanto, y entonces al final no te salen las cuentas. A lo mejor ha ganado 900 pavos ese mes, entre una cosa y la otra. Hombre, por Dios, si es que esto no puede ser, es que los tenemos ahogados a todos. O se hace una reforma laboral ya, que sea distinta a la del Partido Popular y que premie a los empresarios, a los buenos empresarios, que premien al buen trabajador, esto no vamos a salir. Yo otra cosa, por cierto, las empresas en las que yo he trabajado no premian el buen trabajo y al buen trabajador, por lo menos en las que yo he estado. No digo que esto sea genérico, me imagino que sí, pero hablo de mi experiencia propia. No premian al que es un currante de verdad y el que está encabronado currando las 8 horas o las 10 horas que haya de contrato y bim. No, al que premia a la empresa es al pelotero, no al que trabaja. Da igual si no curra mucho, da igual, es el pelotero, el que dice que sí a todo, el que agacha la cabeza cuando le dicen que vaya un domingo a trabajar gratis, el que no pide que le paguen las horas extras. Pero ese no tiene por qué ser el buen trabajador. Realmente para mí ese es el mal trabajador, el que por su culpa hace que a los demás los traten como mierdas, porque, hostia, si yo trabajo 5 horas extras al mes y la hora se paga a 8 euros, pues oye, es que son 40 euritos más o menos, ¿no? Tal. Entonces, yo quiero ese dinero. Lo que no quiero, por ejemplo, que hacen otras empresas para no poner en nómina que has trabajado horas extras y así tener que declararlo ellos también, es que te dan día libre por día libre. Tú vas un sábado a trabajar y te dicen, oye, pues en vez de pagarte las horas, lo que voy a hacer es darte un día libre entre semana. Oye, pero es que a mí como obrero y con la mierda de salario que me pagas, realmente no me interesa. O sea, si tú me pagas 1.000 euros, 1.100 eurillos,
y yo haciendo horas al mes me puedo llevar 100 o 200 euritos más, pues yo prefiero los 100 o 200 euritos más que un día libre, porque si además no tengo dinero no lo voy a poder disfrutar, ¿verdad? Bueno, pues nada, este es el tema, ¿no? Que aquí hay que hacer autocrítica para todo el mundo, que aquí no vale estar todo el día atacando a unos sí y a otros no, porque al final no nos vamos a ayudar, no vamos a sacar nada en claro. Si yo, porque tú me caes bien, te hago la pelotita y no digo las cosas malas que tienes, realmente no soy tu amigo. Tu amigo es aquel que te dice las cosas a la cara y te dice, oye, mira, colega, por aquí no vas. O sea, si haces esto así, te va a pasar esto así, así. Ahora, el que se calla y te da la razón en todo, y sí, no pasa nada, jaja, y coleguita, ese no es tu colega. Ese no te quiere, porque le da igual si te pasa algo malo o no, porque no está ahí para ser tu colega, está ahí para darte palmaditas en la espalda y caerte bien. Y que te caiga bien, no lo hace por otra cosa, por estar en un círculo de amigos, por pertenecer a un grupo, por lo que sea, pero no es tu amigo, ¿vale? Y bueno, nada más, simplemente esto, que tengáis un buen día, que os lo paséis muy bien esta semana, que lo dudo mucho. Quiero intentar hacer un vídeo, lo que pasa es que estoy leyendo una maldita barbaridad sobre el tema y es una locura, os lo digo de verdad. Yo pensaba que no sería tan complicado el tema de las vacunaciones y de los negacionistas y todo el rollo, y cuanto más voy leyendo, cuanto más ahondo en el tema, más me doy cuenta de que esto es mucho más profundo de lo que parece. Es decir, el negacionismo de la vacuna viene desde la primera vacuna, en el año 1700 y pico. Bueno, esto es un tema que quiero tocar, ¿vale? Pero para que veáis lo interesante que es el tema realmente, que ya en la primera vacuna, en 1700 y pico, ya hubo negacionistas que creían que era peor el remedio que la enfermedad. Solo puedo deciros que mi conclusión final respecto a todo lo que he investigado hacia las vacunas me ha hecho todavía querer más vacunarme, y más si entiendes cómo han fabricado esta última vacuna, donde no se ha utilizado el virus del SARS-CoV-2 para crear la vacuna, sino que se ha cogido solo una pequeña parte de la estructura molecular del virus y se ha utilizado para hacer la vacuna, cuya vacuna no tiene el virus, sino que tiene el código genético, un pequeño trozo del código genético del virus, pero no tiene el virus, no te van a inocular el virus, ¿vale? Bueno, esto es otro vídeo para que veáis que me he empapado, que es interesante el tema, así que nada, chicos, chicas, muchas gracias por seguir mi canal, vídeo de 20 minutazos, lo siento mucho, así que nada, hasta el próximo vídeo, y salud y república para todos y todas.